buscar en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Segunda de Reyes 5, 9. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en tu casa, porque sabemos que tu misericordia es la que nos permite hoy estar delante de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva con poder en medio de nosotros y que tu palabra venga a nuestros corazones conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta porción de la palabra de Dios es algo conocida. Habla de la historia de un siervo que era un varón grande delante de un rey, pero este hombre era leproso, una enfermedad que se manifestaba por unas alteraciones en la piel y que representaba un gran impedimento al bienestar y a la salud de las personas. Naamán era una persona que servía y que era poderoso y que daba muchas batallas a su pueblo. No era un siervo de Israel, pero era un siervo que tenía un rey y que este rey lo reconocía como una persona que tenía muchas victorias. Él le servía al rey de Aram, pero era leproso, dice la palabra. Entonces Naamán tenía una esposa, y esta esposa tenía una mujer israelita que había sido llevada cautiva y entregada al esposo de Naamán, a la esposa de Naamán, y ella, siendo judía, siendo israelita, le sugiere a su señora, le dice: si mi amo, si Naamán fuese al profeta de Israel, sería sano. Entonces la esposa le sugiere a Naamán y le dice que se acerque a este profeta del Dios de Israel para que a través de él pudiese él ser sanado de su lepra. Entonces Naamán reconoce en esta posibilidad y se acerca a Eliseo, y pasa lo que citamos en estos versos, que él llega con caballos, llega en su carro, dice, con su carro, sus caballos, a las puertas de la casa de Eliseo. Y sucede que Eliseo le envió un mensajero y le dice: ven y dile que se lave 7 veces en el Jordán, y cuando él cumpliese estas instrucciones, él será restaurado y será limpio de su lepra. Amén. Y sucede que esto trae para Naamán una reacción inmediata, y la reacción inmediata de él es que se molesta un poco, que se enoja, y ese enojo le lleva a resistir la dirección y la cuestiona un poco, poniendo en juego la posibilidad de que él realmente sea sanado y sea limpiado de la lepra que le estaba afectando. Y esto da cuenta de cómo nosotros podemos tener algunas reacciones frente a las instrucciones que recibimos de parte de Dios para alcanzar las bendiciones, las promesas o el cumplimiento de algo que el Señor quiere en torno a nosotros y a nuestras necesidades. Amén. Porque la instrucción es muy clara: vaya, haga esto, y si usted hace esto, en consecuencia va a tener el cumplimiento de su sanidad. Amén. Y mire que esto puede en algún momento permitirnos a nosotros considerar que la fe
no es suficiente solamente si estamos considerando creer aquel instrumento o creerle al Señor y creer que Él puede manifestar su poder y su beneficio a nosotros. Mire que la fe tiene que extenderse y tiene que llegar al punto de que nos permita creer también en la instrucción que viene a través del mensajero de Dios para encontrar ese resultado o esa conquista o esa victoria. Amén. ¿Por qué? Porque sucede que si nosotros consideramos creer en Dios, nosotros tal vez con ello no tenemos problema. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Lo más seguro es que usted y otros contesten, sí creo en Dios. Incluso, ¿sabe por qué? Porque la misma necesidad puede estar siendo el impulso para creer en Dios. Amén. Mire que este hombre tenía unas características que lo hacían un hombre reconocido y un hombre poderoso, pero era leproso. Es decir, hay cosas en las cuales nosotros podemos como seres humanos manifestar esa debilidad humana donde la mano poderosa de Dios necesita llegar para que nosotros veamos manifiesta la superación de esa debilidad. Amén. Podemos tener muchas características reconocidas, poderosas, valerosas, y siempre va a haber un pero, ¿cierto? Entonces, esta persona es así, pero pasa esto. Porque nosotros en nuestra condición humana tenemos debilidades, situaciones difíciles, cosas complicadas, cosas que son debilidad, cosas que son tropiezo. Y el Señor a nosotros nos da promesas de bendición, nos da atención a esas necesidades y nosotros creemos que en Él existe ese poder. Amén. Este hombre Naamán sabía, por algo se fue, hasta su misma necesidad tal vez lo impulsó y dijo, bueno, si este hombre a través de él puedo ser sanado y puedo ser limpiado, entonces voy. Y tal vez la fe le permite llegar hasta ese momento, pero cuando llega ahí también necesitaba una fe, necesitaba una convicción para hacer lo que la instrucción que le permitía alcanzar esa bendición. Amén. Y resulta que hay unas reacciones. Hay una reacción que se tipifica primero con un estado emocional, es decir, mueve unas emociones adentro manifestadas con el enojo. Es decir, se molesta, hay algo que enoja, hay algo que lo pone bravo. Amén. Y esa reacción llega no porque mire, el mensaje es muy claro. Le dice, envía un mensajero, ve, lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Miren la instrucción. La instrucción le dice qué hacer, dónde hacerlo y qué va a pasar si hace lo que dijeron, dónde lo hacía. ¿Sí? Si tú te lavas 7 veces en ese río, después tú vas a estar restaurado y serás limpio. Y le dijo eso y se enojó. ¿Se enojó por la instrucción? Más adelante la palabra de Dios nos enseña que no es la instrucción la que le enojó. ¿Qué le enojó? Miren, voy a leer en la versión internacional que es un poco más clara. Desde el versículo 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Mire lo primero que sale. Amén. ¿Qué sucede? Cuando usted y yo tenemos, cuando usted y yo tenemos alguna necesidad o alguna situación difícil, es natural que nuestra mente ya se esté imaginando el método por el cual va a llegar esa solución, ¿cierto? Es lo primero que hacemos ante cualquier situación. Va a pasar esto y esto y esto y empieza a maquinar cómo va a suceder o cómo van a pasar las cosas. Este hombre hizo esto porque cuando dice,
Pensé para mí, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Ella estaba pensando cómo iba a recibir la respuesta de sanidad que él esperaba y que él necesitaba. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Es decir, que él hizo un presupuesto. Y eso nos pasa a todos, de verdad, ¿cierto? Usted cuando está resolviendo alguna situación, hay algo que usted ya está elaborando, el método y el proceso a través del cual va a venir esa respuesta o el cubrimiento de esa necesidad. Y a él le enojó eso. ¿Qué fue lo que a él le ofendió? ¿Qué fue lo que a él le molestó tanto que lo llevó al enojo? Fue que enviara un mensajero, que no llegara Eliseo a recibirle y hacer las cosas como él había presupuestado que serían. Amén. Esa es la reacción que sucede en él. Y después dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Segunda reacción, dirigida como por esa molestia y ese enojo, empezar a cuestionar la instrucción. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Acaso no hay otro método? ¿Acaso no hay otras posibilidades? Esa es una reacción. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Después de que viene el enojo, viene el cuestionamiento de la instrucción, viene a identificar qué cosas puedo hacer yo. Porque también podría lavarme en estos ríos y en estos ríos también sanarme. Porque el asunto es lavarse. El asunto es estar metido en un río 7 veces. ¿Por qué tiene que ser el Jordán? Mire cómo uno llega, la mente y el corazón tan engañoso, donde solamente una cosa arrastró el cuestionamiento de otras. El asunto que le molestó, ¿cuál fue? Que envió un mensajero, no salió él mismo a hacerlo. Y solamente por pensar en ese aspecto, cuestionó la instrucción, cuestionó el lugar, mire. Es decir, empieza a cambiar el método. Dios es un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que cumple las promesas, ¿cierto? Porque usted dice, Dios cumple las promesas en el sí y en el amén. Usted dice, amén. Pero Dios tiene métodos. Y Dios también tiene las formas a través de las cuales nos conduce a conquistar esas promesas y esas bendiciones. Y resulta que para nosotros puede ser más fácil creer en Él, pero no tan fácil creerle a Él. Amén. Porque el creerle a Él implica creer en sus métodos, implica creer en sus métodos, implica creer en sus formas, lejos de nuestros presupuestos, lejos de nuestros métodos, porque nosotros también tenemos métodos, nosotros también tenemos formas. Amén. Y esta persona enseña cómo el enojo o cómo el incumplimiento de su método, de su presupuesto, llevó a cuestionar la instrucción, a cuestionar el lugar. Entonces dice que él se dio media vuelta y salió enfurecido. Miren esa reacción. Llega a la casa de Eliseo, llega un mensajero y sale bravísimo, enojado, enfurecido, dice. Y mira aquí algo muy interesante. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Amén. Cuando nosotros cuestionamos los métodos de Dios, perdemos sensatez, perdemos razón. Cuando nosotros subvaloramos los métodos y las estrategias de Dios,
y ponemos por encima nuestros métodos y nuestras formas, perdemos sensatez, perdemos razón. Y la mayoría de nosotros no somos conscientes de eso. Antes, al contrario, pensamos que estamos siendo más razonables porque pensamos más. Y el hecho de que pensemos más no nos hace más razonables. Que pensemos fuera de Dios y del método de Dios nos vuelve en riesgo de perder la razón. Amén. Porque la palabra dice que los oficiales no trataron de convencerlo, trataron fue de que se vuelva sensato. Es como decirle, no seas tan bruto, entra en razón, piensa un poco. No le dijeron porque los oficiales no tenían una relación, un vínculo con Eliseo. Estos oficiales no estaban haciendo algo a favor de Eliseo. Estos oficiales estaban buscando algo a favor de él mismo. Amén. No, estos oficiales no tenían ningún interés con Eliseo o con el rey de Israel, porque eran oficiales de él, de otro reino, de otro rey, y eran servidores de otra jurisdicción, no la de Eliseo. No había ningún interés. Por eso no trataban de convencerlo. Lo que trataban era, oye, piensa un poco. Ayudaron de hacerle entrar en razón. Y miren lo que sucede. Le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Es decir, no cuestiones el método. Ten en cuenta la instrucción. No cuestiones dónde, porque eso no tiene sentido. Si tu interés es que te limpies y que quedes sano, pues lo que tienes que hacer es lavarte, nada más. Es decir, saca de tu cabeza esos elementos que te están perjudicando a ti mismo. El dónde no representa absolutamente nada. No representa, mucho menos que haya enviado un mensajero. Eso no representa nada en tu interés, en tu bendición, en lo que tú buscas, a lo que tú viniste. Es como decirle, mira, te hiciste ese viaje, viniste acá y te vas a ir bravo pero leproso. A ver, seamos prácticos. ¿Cuál es el asunto? Lávate y te curas, no te compliques la vida. Mire lo riesgoso que es y la tendencia de nuestro corazón, porque en nuestro corazón hay rebeldía. Nuestro corazón se resiste a la obediencia, nuestro corazón se resiste a la instrucción, nuestro corazón se resiste a colocarse bajo autoridad. Nuestro corazón por naturaleza es voluntarioso, contumaz, rebelde. Así somos. Y usted y yo tenemos que aceptar esa naturaleza. Tenemos que aceptar que nuestro corazón es así, precisamente para poder entrar en razón y que esa razón nos permita no creer solamente en el Dios que me puede limpiar, que me puede lavar, que me puede sanar, que me puede atender en esta necesidad. Es creerle a Él. Porque muchas veces decimos, yo sí creo que Dios lo puede hacer, pero la fe te da para creer cómo, para creer lo que debes hacer y tener la convicción de eso. A veces no. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que la vida se nos embolata. Y esa promesa que queremos alcanzar, eso que Dios nos dice que nos va a dar, no llega. Porque estamos enojados, porque estamos furiosos. Y mire hasta dónde puede llegar el asunto. Identifique las señales y las reacciones que aquí están descritas, porque yo sé que usted y yo nos hemos identificado alguna vez con esas. ¿Cuál es la razón?
recibimos una dirección y nos molesta. Acá en nuestro corazón como que no nos gusta. Y de ahí, ¿qué sucede? Cuestionamos el método, la instrucción. ¿No será mejor? Primera señal, si usted considera que lo que usted piensa es mejor que la instrucción que ha recibido, ya se está yendo por donde no es. Solamente por considerar usted, no será mejor. Ese es un indicador de que la rebeldía está operando en nosotros y no nos va a permitir alcanzar la bendición que estamos esperando. Amén. Entonces, identifiquemos señales. Esto puede a usted llevarle a que se diagnostique y con ello saber que puede perder el cumplimiento de promesas y bendiciones. Se molesta, se enoja, hay algo que no le gusta. Si no le gusta pedir consejo, ¿cuánto más le va a molestar la instrucción? Amén. Entonces, hay molestia. 2, usted piensa y cuestiona los métodos. No cuestiona a Dios. Tal vez no cuestiona la palabra, cuestiona el método, es decir, la forma, el paso a paso. Amén. 3, considera que hay algo mejor. Usted considera algo mejor a la instrucción. Señales terribles. ¿Y cuál es el riesgo? Que usted pueda apartarse del lugar donde va a recibir la bendición. Porque mire cuál fue la reacción. Dio media vuelta y se fue. Es decir, todo eso, llevarlo a que se aparte de las condiciones del lugar que usted le va a permitir conquistar eso que está buscando y que está necesitando. Amén. Porque algo no le gustó, porque algo molestó, porque algo no está acorde a su presupuesto, conforme a lo que usted ha planteado. Mire, es que si su presupuesto y lo que usted plantea fuese realmente mejor, no tuviera la necesidad de buscar la solución. Ya se le hubiera dado. Amén. Este método lo considero mejor en comparación a otro método. Porque llega y le dice, mira, el método para que tú conquistes eso es este. Vas a ese río, te sumerges 7 veces y ya. Ahí se le ocurrió, ¿no será mejor? Ese método no se le ocurrió antes que recibiera la instrucción, si no lo hubiera hecho. Amén. A nosotros se nos ocurren las mejores ideas cuando no queremos obedecer. A nosotros se nos ocurren las cosas más razonables cuando hay rebeldía. Porque si fuera eso lo mejor, ya lo hubieras hecho antes, tu problema ya estuviese resuelto y no necesitaras ir a donde te lo resuelve. Amén. Y eso es algo que debemos entender, porque nosotros, por tener estas señales o estas reacciones, lo primero que perdemos es la razón. Para ser claros, nos volvemos tontos. No entendemos, perdemos capacidad. Por eso estos oficiales es como que, no, entra en razón, te estás yendo por donde no es. ¿Y sabe qué? Nos complicamos la vida. Estos hombres en últimas le dijeron, oye, no te compliques la vida. ¿Por qué estás pensando en cosas que no determinan absolutamente nada para la lepra? Donde sea, cómo te lo dijeron, quién usó Dios para que te lo digan, no determina absolutamente nada. Si tu interés es que tú seas sano, pues haz lo que tienes que hacer para que seas sano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos complicado la vida por no seguir una instrucción? ¿Cuántas veces se nos ha embolatado las cosas por no seguir una instrucción? A veces instrucciones sencillas. Va a hacer una receta y le dicen cómo hacerla. Vea, tome esta cantidad,
haga esto, después esto, métalo al horno, espere tanto, a estos y deje reposar. ¿Qué reposar? No. Pero si lo pongo se cocina más rápido. Pero si no se complique, porque somos así. ¿No será mejor? La respuesta es no, no es mejor. Si fuera mejor, ¿qué está haciendo usted leyendo la receta? No es mejor. No será, porque eso empieza, ¿y qué tal si? ¿Y si de pronto? ¿Y qué tal? Es que a mí me parece. La respuesta es no. No pierda la razón. ¿Cuántas veces su papá le dio una instrucción, su mamá le dio una instrucción y se te complicó la vida? Porque, ay, no sé también. No es así, mire. Y nos embolatamos por bobadas. Es que yo pensé, es que ¿cómo me va a mandar un mensajero? Yo pensé que iba a venir él mismo. Es que ¿cómo me va a mandar a ese río? Es que, miren, nos complicamos. Y Dios quiere darte una vida ligera. ¿No ha escuchado esa promesa? Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Si usted tiene una carga que no es ligera y un yugo que no es fácil, el problema no es de Dios, el problema es suyo, porque usted tiene mejores razonamientos que vuelven pesada la carga y se la complica. Mire, Dios quiere darle una vida a usted abundante, tranquila, una paz no como la que el mundo te da, es otra paz, la que yo solamente te puedo dar. El Señor te quiere colocar como cabeza, no como cola. El Señor no quiere que tú pidas prestado. El Señor quiere que tú prestes, que seas generoso. El Señor no quiere una vida escasa para ti, quiere una vida abundante. ¿Y usted cree en eso? Amén. ¿Usted cree en lo que lo conduce a eso? Ni siquiera sé qué me lleva a eso. Ni pregunto qué es lo que me lleva. ¿Cuál es el método? La invitación es que no se complique la vida. Dios es muy bueno con nosotros porque sabe que nosotros y nuestro corazón no nos permite ser sabios, no nos permite ser sensatos. Y Dios a usted le ama. Dios quiere cumplir sus promesas en usted. Dios quiere que usted las conquiste porque las promesas ya están sobre su cabeza. Solamente tiene que agarrarlas, conquistarlas. ¿Y cuál es la forma de conquistar? No haga lo que Naamán hace. Al final, afortunadamente, entró en razón. Le dijeron eso, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Amén. Dios es tan bueno que manda mensajeros que nos hablen de parte de él. Y algo que a Naamán le permitió alcanzar esa victoria fue hacer conforme, eso está en el versículo 14, conforme a la palabra del varón de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos palabra que venga de parte de Dios. Necesitamos que nos digan palabra. Haga esto, esta es la instrucción. Esto es lo que usted tiene que hacer. Porque solo cuando Naamán hizo conforme a la palabra, no conforme a lo que él pensó que era mejor,
no conforme a sus métodos. Fue ahí cuando su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió, el varón de Dios, y entonces Naamán, ¿cómo sería que se convirtió? Y dijo, no hay ningún otro Dios como el Dios de Israel. Y le voy a dar un presente a Eliseo. Y Eliseo le dijo, no, a mí no me des nada. Incluso le ayudó para que crea que fue Dios y le dé la gloria a él, no a Eliseo. Porque Eliseo es el varón de Dios a través del cual vino la palabra, la instrucción y el método. La gloria era para él. Si usted tiene persona a través de la cual el Señor le hable y le dé instrucciones, el motivo, ¿sabe cuál es? Únicamente glorificar el nombre de Dios. Nada más. No hay ningún otro interés. Que el nombre de Dios se glorifique, porque es Él el que le va a responder a su necesidad. Él le va a responder a su solicitud, a ese pero, a ese cojo, a eso difícil, débil que tenemos cada uno de nosotros, porque en eso ninguno se salva, ¿cierto? Pero es conforme a la dirección, conforme a la palabra. ¿Qué tan dispuesto está usted a creerle a los métodos de Dios? Porque yo sé que usted le cree a Él, todos le creemos a Él, pero creemos sus métodos, creemos sus instrucciones. Mire, ¿sabe cuál es el consejo, la invitación más sencilla? Es: no se complique la vida, no se la complique. Haga como le dice. El bienestar es para usted. Amén. Miren, vivir con el Señor, eso sí es sabroso. Eso sí es bello. Porque el Señor, Él es fiel a su palabra. Y la palabra a nosotros viene a través de un varón de Dios que nos habla. Amén. Y si usted sigue la instrucción, vea, la vida es sabrosa, tranquila. Y si así la pasara difícil, usted sabe que es por cumplir la instrucción de Dios. Y si tú permites que yo viva esto por cumplir tu instrucción, tú te haces cargo. No me complico, porque tú eres Dios. Y en esta situación también eres Dios. Porque hay situaciones en las cuales excluimos a Dios de ser Dios porque no será mejor. ¿Y qué tal si? ¿Y si de pronto o más tardecito? No, ahora no, después. No, la instrucción era: ve, lávate 7 veces. Y mire que la instrucción de Dios no es complicada. ¿Qué lo vuelve complicado? Nuestros presupuestos, nuestros razonamientos y no las bobadas que se nos meten en la cabeza. Porque la instrucción no era difícil. Métase 7 veces, no le dijo 70. 7. Cuente. 1, 2, ya, no más. ¿Qué lo vuelve complicado? Eso que hay en nosotros, mire. Esa cosa, eso lo vuelve complicado. Ahora, eso está en un niño a flor de piel, ¿cierto? Pero nosotros ya estamos viejos para estar en lo mismo. Un niño, qué difícil que es que siga instrucciones. Y toca enseñarle, y no, ¿por qué no? Porque no. ¿Y qué hace un niño? Pero es que yo, pero mamá, pero papá, y no será mejor, pero es que tú. No. Pero a veces ya somos 40, 50, 60, y no será mejor, y la misma actitud, miren. No nos compliquemos, seamos prácticos. En esta vida hay que ser prácticos, porque ni tiempo hay para complicársela. El tiempo no espera.
Y si nos complicamos la vida, lo que nos va a faltar es tiempo para desenredarnos en el enredo que nos metimos. Sigue instrucciones. Las instrucciones de Dios no son gravosas, son sencillas cuando tenemos fe y disposición para obedecerlas. De lo contrario, se nos vuelve una cosa bastante difícil. Pero le aseguro, ¿usted qué cree? Con esto termino. ¿Cuáles serían los razonamientos de Naamán después de ver cumplirse eso? ¿Usted cómo se lo imagina? Y yo más tonto, pensando que me sé. ¿Sí o no? Porque él llegó al punto de entrar tanto en razón que se volvió al Dios de Israel. Y le dijo a Eliseo: yo no voy a volver a adorar a otros dioses. Pero eso sí, que Dios me perdone cuando tenga que ir con mi amo, cuando él adore a su Dios y me toca ahí, que me perdone, pero yo no. O sea que entró en razón. Mire, el seguir las instrucciones a nosotros nos vuelve personas sensatas. No es cuando usted se las inventa, las instrucciones y los métodos. Nosotros somos más sensatos cuando seguimos instrucciones. Amén. Este Naamán ha de haber dicho: yo, menos mal estos oficiales me ayudaron. Yo complicándome. Si era solamente meterme ahí y ya, y quedé como la piel de un niño. No solamente quedé sanado, esa piel me quedó espectacular. Imagínense. Y a veces pasa, Dios a nosotros nos da cosas y nos sorprende, ¿cierto? A veces es más de lo que pensábamos. Porque llega a veces cosas y uno piensa: ay, el favor, pero no me imaginé que fuera tanto, dice uno. Y eso le pasó a Naamán, siguió la instrucción y ya no necesita comprar esas cremas tan caras, no. Como niño le quedó. El Señor es así cuando seguimos instrucciones. Porque a Dios le agrada eso. Y te da un poquito más de eso que tú esperabas, te sorprende porque era más. Porque Él ve tu actitud, en que tú le crees al método de Él. No nos compliquemos la vida. Dios a usted lo quiere bendecir porque Dios a usted le ama. Dios a usted le tiene promesas. Dios quiere que usted las conquiste. No se embolate por no seguir una instrucción que no es ni difícil. A usted no le está dando la instrucción de que lo crucifiquen ahí en la cruz, no. Son instrucciones que usted puede cumplir. Porque usted cree que Dios le daría a usted instrucciones de las cuales no podría hacer. No sea insensato. Por eso a veces dicen: ay, es que eso que me manda es tan difícil, qué duro para usted. Porque no le cree a Dios. Porque la instrucción de Dios nunca va a ser algo que usted no pueda cumplir. Amén. Póngale pilas, no sea ese pueblo que toca empujarlo, no, diligente. Si esa es la instrucción, lo voy a hacer. A Josué le dijo: si tú quieres que te vaya bien, sigue todas las instrucciones que te da Moisés y te va a ir bien en todo. Y ese sí fue, ese no. ¿Qué tal si usted, a este afortunadamente había un oficial que le ayudó a entrar en razón? ¿Qué tal si esos oficiales no le hubiesen ayudado? Así somos nosotros. Por eso Dios nos da instrucciones mascadito. Haga esto, haga esto, haga esto. Si usted no escucha la palabra de la instrucción, búsquela. Y una vez no se vaya, no dé media vuelta y se va, bravísimo. No, siga la instrucción. No se complique la vida. Amén. Vamos a orar.